Vamos a seguir con el tema de cinemática, tipos de movimiento, y entonces vamos a ver el siguiente tipo de movimiento, que es el movimiento parabólico. Es el movimiento más complejo que vamos a ver en este tema. Y ahora veremos por qué. El movimiento parabólico se llama movimiento parabólico al movimiento que describe una trayectoria con forma de parábola. Por ejemplo, esto, ¿vale? Aquí vemos claramente la pelota de golf, al ser golpeada, describe una parábola. El vértice de la parábola, el punto más alto, ¿vale? Y hasta ahí. Eso es una parábola, ¿de acuerdo? Entonces, el movimiento parabólico es lo que vamos a ver ahora, que como podéis ver es un movimiento que también está afectado por la gravedad, pero sin embargo no es un movimiento vertical, sino que al ser lanzado con una componente horizontal, pues describe una parábola. Vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el problema del movimiento parabólico? Pues el problema del movimiento parabólico es que nosotros sabemos describir los movimientos en los ejes, en el eje X y en el eje Y. Sin embargo, el movimiento parabólico se nos sale de los ejes, es un movimiento que está en el plano fuera de los ejes, ¿vale? Entonces, para poder trabajar con este movimiento hay que descomponer el movimiento en el eje X, la componente del movimiento en el eje X y la componente del movimiento en el eje Y. Y en cada uno de esos ejes utilizar las ecuaciones correspondientes, ¿vale? Con lo cual lo que tenemos que hacer es descomponer. Como por ejemplo vemos aquí que este vector está descompuesto, ¿vale? Es el vector velocidad y tiene su componente X y su componente Y, ¿vale? Entonces, hay dos magnitudes que condicionan el movimiento parabólico, es la velocidad inicial, tiene que estar, si no hay velocidad inicial no hay movimiento parabólico, tiene que ser lanzado, tiene que ser impulsado, no es como dejar caer. Y la cuestión del movimiento de la velocidad inicial, aquí la vemos, es que siempre va a tener un ángulo con la horizontal, ¿vale? Que va a ser alfa. Vamos a llamar alfa al ángulo de la velocidad inicial, ¿veis? Velocidad inicial v sub 0 va a tener un ángulo. Entonces, en función del ángulo nos va a salir una parábola diferente, ¿eh? Puede ser que suba más aplanada, o puede ser que suba menos, que sea más aplanada, o puede ser que sea más puntiaguda porque alfa es mayor y va a subir mucho y luego va a bajar. Bueno, entonces, el otra magnitud va a ser la aceleración de la gravedad, que va a estar actuando continuamente, ¿vale? La aceleración de la gravedad, mientras la bola se mueva, va a estar afectada por esa aceleración de la gravedad. La cuestión es que, si os dais cuenta, la aceleración de la gravedad va a estar afectando solamente en la componente vertical, en el eje Y, ¿eh? Si vamos a descomponer el movimiento en el eje X y en el eje Y, solo uno de ellos, solo en el eje Y, va a estar afectando la aceleración de la gravedad, mientras que en el eje X no afecta la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, fijaos, los movimientos parabólicos se descomponen en dos, estamos diciendo, pero fijaos que son de diferente. En el eje X vamos a tener un movimiento rectilíneo y uniforme, mientras que en el eje Y vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cada uno con sus ecuaciones. ¿Por qué esto es así? Pues por lo que estoy comentando. En el eje, o sea, hay aceleración, sí, pero esa aceleración está afectando solamente al eje Y, mientras que en el eje X el movimiento es uniforme, no se acelera, no está acelerado. La velocidad en el eje X es constante, ¿vale? Fijaos que esto se ve muy bien en este dibujo. En cualquier punto, la componente X de la velocidad coincide con la velocidad inicial en el eje X, porque no cambia. En el eje X no hay aceleración, ¿vale? Esto es lo que es un poco complicado de ver. Mientras que en el eje Y, si partimos de esta velocidad inicial en el eje Y, que es la componente Y de la velocidad inicial, ¿la veis? Eso sí que va cambiando, va disminuyendo, porque la aceleración de la gravedad la va frenando. Si no, nunca caería, ¿de acuerdo?
fijaos, en este punto, ahora lo veremos un poco más en detalle, en este punto, el punto más alto, se caracteriza porque la componente I de la velocidad es 0. A partir de este punto, la velocidad inicial va aumentando en sentido negativo, hacia abajo, ¿de acuerdo? Hasta alcanzar el punto más bajo en el que la velocidad inicial tendrá un valor igual, o sea, en el que la velocidad en el eje Y tendrá un valor igual al valor de la velocidad inicial en el eje Y, pero con el sentido contrario. Vale. Vamos avanzando así poco a poco. Entonces, estamos diciendo, el movimiento parabólico se descompone en dos, movimiento rectilíneo y uniforme en el eje X, y por lo tanto, las ecuaciones en el eje X serán las correspondientes al movimiento rectilíneo y uniforme. No hay aceleración, la posición en el eje X será la posición inicial más la componente X de la velocidad inicial, que no va a cambiar en el tiempo, y multiplicado por el tiempo. La velocidad en el eje X va a ser una constante igual a la componente X de la velocidad, ¿vale? Esto se entiende. Ahora, en el eje Y, ¿qué tenemos? Pues en el eje Y lo que tenemos es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con una aceleración de la gravedad que es negativa, ¿vale? Aquí es exactamente igual a lo que hemos visto del lanzamiento vertical, ¿vale? Como si tuviéramos la suma de un lanzamiento vertical más un desplazamiento constante en el eje X. Eso es el tiro parabólico. Entonces, la ecuación que hemos utilizado para el lanzamiento vertical nos sirve exactamente ahora para el tiro parabólico, porque es así como se mueve en el eje Y, ¿vale? Y la velocidad, la componente I de la velocidad, que sí que cambia en el tiempo, su valor en el tiempo lo podemos calcular con la ecuación de velocidad del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El valor de la velocidad inicial en la componente I menos g, la aceleración de la gravedad, por el tiempo. ¿De acuerdo? Estas son las ecuaciones del movimiento parabólico. Con estas ecuaciones podemos resolver todos los ejercicios de tiro parabólico, ¿vale? De movimiento parabólico. ¿De acuerdo? Bueno, entonces un poco esto es así lo que tenemos explicado. Ahora vamos a ver cuáles son las aplicaciones y cómo resolver algunos ejercicios. Vale, por ejemplo, lo primero que vamos a tener que hacer cuando nos den un ejercicio es, nos van a dar la velocidad inicial y tenemos que descomponer la velocidad inicial para calcular la componente X, que va a ser la que va a ser constante, ¿vale? Y la componente Y, que va a ser la que va a variar, pero la componente I de la velocidad inicial es una constante, es un valor inicial que se calcula pues de esta manera haciendo trigonometría, ¿vale? Por trigonometría. Cogemos la velocidad inicial, nos darán v sub 0, nos dan v sub 0 y nos darán el ángulo de inclinación de la velocidad inicial. Con esos dos valores hallamos la componente X y la componente Y, con coseno y seno, ¿vale? Vale. Entonces, fijaos, ¿cómo calculamos el tiempo de vuelo? Pues el tiempo de vuelo, ¿qué es? El tiempo de vuelo es el tiempo que tarda el objeto en subir y bajar, ¿vale? Ponemos el cronómetro desde que sale y hasta que llega. Nos piden cuánto es esa duración del tiempo, ¿vale? Entonces, fijaos, la condición física que hay que aplicar para calcular esto es que la I, la componente I de la posición, la I final es 0. La I final es 0, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Cogemos la I final de 0, la I final la sustituimos por 0. ¿Dónde? Pues aquí, ¿vale? Aquí, la I es 0. Entonces, si la I es 0, la I sub 0 puede ser 0 también. Por ejemplo, en este caso, tendríamos que la altura inicial, la componente I de la posición es 0, ¿vale? Y la componente final también es 0. Con lo cual, en esta ecuación,
En esta ecuación vamos a ponerlo aquí. En esta ecuación aquí ponemos un 0, aquí tendríamos otro 0, la componente y de la velocidad, ¿vale? Que la habríamos calculado por trigonometría de la velocidad inicial. El tiempo es la incógnita, la g es la aceleración de la gravedad, 9,8 o 10, lo que queramos, ¿vale? Y t al cuadrado, que es la incógnita. Con lo cual nos va a quedar una ecuación de segundo grado que al resolver nos va a dar el tiempo de vuelo, ¿vale? El tiempo de vuelo. Fijaos, es una ecuación de segundo grado. Quiere decir que va a tener dos soluciones, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de un ejercicio así como este, las dos soluciones, una de ellas va a ser 0. ¿Por qué? Porque son los dos momentos, los dos valores de t para los cuales se cumple que la i es 0. La i es 0 en dos momentos. En este y en este, ¿vale? Digamos que si el problema es diferente, si por ejemplo hay una altura inicial, a ver dónde está, creo que había algún ejemplo. Si por ejemplo fuera aquí, ¿vale? Aquí la i inicial no sería 0, ya tendríamos una altura inicial. Si lo lanzamos desde aquí, solamente describe una parte de la parábola. Esto también es movimiento parabólico, aunque esto es movimiento parabólico, aunque no se describa la parábola entera, ¿vale? También se resuelve de las dos maneras, de la misma manera, con las dos ecuaciones. Sin embargo, aquí la i inicial, esta, ya no sería 0, sino que partimos de una altura inicial, que puede ser la altura máxima o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, los dos valores de t, uno de ellos me saldría negativo. ¿Por qué? Porque el tiempo, en esta parábola, el tiempo en el que la i es 0, uno es este valor y el otro sería un tiempo negativo, que sería el que corresponde al otro punto de corte de la parábola con el eje x, que sería en un tiempo negativo, porque contamos el tiempo a partir de aquí. Bueno, esto ya lo iremos viendo conforme vayamos haciendo ejercicios, ¿vale? Con lo cual el tiempo de vuelo lo obtenemos así, ¿vale? Fijaos que aquí tenemos una ecuación para el tiempo de vuelo, pero el que quiera o la que quiera es que se lo aprenda, pero yo recomiendo hacerlo como lo acabamos de ver, ¿vale? Simplemente cogemos esta ecuación, ¿vale? Aquí ya que tenemos la componente i de la velocidad, que es v sub 0 por el seno de alfa, y lo que hacemos es sustituir la i por 0. Y al sustituir la i por 0, resolvemos la ecuación y sacamos el tiempo de vuelo. Vale, otra cosa que nos van a pedir, o que nos pueden pedir, el alcance máximo. ¿Qué es el alcance máximo? Pues es la distancia en el eje X máxima alcanzada. ¿Cuánto de lejos se ha ido el objeto? ¿De acuerdo? Eso está en la X, con lo cual aquí lo que hay que calcular es la X para el tiempo de vuelo, ¿vale? La X para el tiempo de vuelo. Es decir, una vez que hemos calculado el tiempo de vuelo, ¿vale? Una vez que hemos calculado el tiempo de vuelo, que sería necesario calcularlo para este caso también, pues entonces ahora cogemos en nuestra ecuación de aquí, movimiento rectilíneo uniforme, la ecuación de posición en el eje X, sustituimos t por el tiempo de vuelo, ¿vale? Y hallamos el alcance máximo, ¿de acuerdo? X sub 0 puede ser 0, ¿vale? Porque consideramos el punto inicial como el origen del sistema de referencia, y esto de aquí es la componente x, que es v sub 0 por el coseno de alfa, ¿de acuerdo? Y así calculamos el tiempo, el alcance máximo. Vale. Y por último, la altura máxima. La altura máxima es la i, ¿vale? La altura máxima es la i, ¿vale? ¿Cómo calculamos la altura máxima? Pues de varias maneras. La condición física que se cumple en el punto más alto es esta, que la componente i de la velocidad es 0, ¿vale? La componente i de la velocidad, ¿por qué es 0? Hemos dicho, fijaos, la componente i de la velocidad es la componente de la velocidad que está afectada por la aceleración de la gravedad, va disminuyendo conforme va subiendo, ¿vale? Porque la va frenando la aceleración de la gravedad, y justamente en el punto más alto, en el vértice de la parábola, ahí
la componente y de la velocidad es 0. V sub i, en este punto, v sub i es 0. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a poner en la ecuación para hallar t. El tiempo en el momento, el tiempo en el que se alcanza el punto más alto. ¿De acuerdo? Y luego hallando t podemos calcular la altura máxima sustituyendo en la ecuación. Vale. Entonces, volvemos a altura máxima. Cogemos y decimos v sub i es 0. V sub i es 0, ¿vale? ¿Lo veis? Esta ecuación es la ecuación de v sub i. Es 0, ¿vale? Y todo lo demás lo tenemos porque es la aceleración de la gravedad. Hallamos t, que es el tiempo, el momento exacto en el que se alcanza el punto más alto, ¿vale? El momento en el que se alcanza el punto más alto lo hallamos haciendo que v sub i sea 0, ¿vale? Una vez que tenemos el tiempo para calcular la altura máxima, únicamente tenemos que volver a nuestra ecuación de posición, esta, ¿vale? Porque nosotros lo que queremos es la altura máxima. La altura máxima es el valor de la i, ¿vale? Entonces sustituimos ese tiempo para saber en ese tiempo dónde se encuentra el móvil, ¿vale? Y será su altura máxima. Yo recomiendo que trabajemos con estas 4 ecuaciones, ¿vale? Que en realidad son 3 porque esto no es una ecuación, esto es una igualdad. Y luego estas que son simplemente la descomposición del vector en la componente x y la componente y. Con esto es suficiente para sacar todo, ¿vale? Porque aquí vemos, en el libro nos aparecen más ecuaciones que da la sensación de que es todo más complejo, pero sin embargo, si nos manejamos con estas ecuaciones, entendemos lo que estamos haciendo en cada caso, es suficiente para resolver todos los problemas, ¿vale? Bueno, y por último, bueno, la ecuación de la trayectoria de momento la vamos a dejar, ¿vale? La ecuación de la trayectoria es de momento demasiado complejo, se resuelve, es que no es que sea tan complejo, pero aquí así expresado, como lo dejan todo en función de la x y de alfa, pues que es bastante complicado. La ecuación de la trayectoria es eliminar el tiempo, y para eliminar el tiempo lo que hacemos es eliminar el tiempo en las dos ecuaciones de posición, es decir, cogemos y despejamos el tiempo en la ecuación de la x, ¿vale? Y luego sustituimos este valor del tiempo en la ecuación de la y, con lo cual la ecuación de la trayectoria es realmente la ecuación de la parábola, ¿vale? De la parábola, es la trayectoria, es la ecuación que me describe la trayectoria, el conjunto de puntos por los cuales pasa el móvil. En esta ecuación ya no hay tiempo, ¿vale? El tiempo desaparece porque es como una fotografía, es la fotografía de la trayectoria, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, lo vamos a dejar aquí. Luego os pondré otro vídeo con algún ejercicio resuelto, ¿vale? Que voy a buscar cuál es el ejercicio más apropiado y os dejaré unos ejercicios para que practiquéis esto, ¿eh? Recordad que siempre me podéis preguntar cualquier cosa que no hayáis entendido de este vídeo, ¿vale? O de cualquier otro vídeo o cualquier dificultad, ¿eh? Me lo preguntáis en el Classroom y pues lo vamos contestando. Bueno, que vaya todo muy bien.